En estos últimos días hemos estado hablando mucho, te diría que demasiado, de virus, bacterias, infecciones y patologías infecciosas en general. Te diría que casi hasta el hartazgo, hasta el cansancio, hasta la saturación, los distintos medios de comunicación han terminado casi promocionando con sus mejores luces de colores lo que el infierno nos propone como tema unilateral, como tema central y como tema indiscutible. Nadie ha recalado en que cualquier infección, por dura que sea, siempre tendrá el antibiótico específico que será el encargado de menguarla y derrotarla. Conseguir la jeringa con la cual dar la inyección a ese cuerpo deteriorado será el primer paso para la solución y para la sanidad total de la enfermedad. El contenido de ese inyectable, que no necesariamente tendrá que ser químico, sino de pronto idiomático, es lo que quiero compartir contigo en este día. Y lo hago con la intención que lo utilices donde estimes que es necesaria su introducción. Nadie tiene por qué inyectar nada en un cuerpo sano porque es innecesario y aparte hasta contraproducente hacerlo, pero si el cuerpo se enferma, vamos a ver, ¿qué cosa podrías identificar vos, que me estás escuchando en este momento, qué te digo, como el factor principal que en este momento, en estos días, en este tiempo te está quitando la paz? ¿Qué cosa? ¿Es la cuarentena por la pandemia? Pero en algunos lugares ya está aflojando, está bastante distendido, en otros lugares todavía no, pero no es como hace unos cuantos meses atrás, indudablemente. Y entonces, ¿qué te quita la paz? ¿Es el temor a contagiarte? ¿Es un problema con tus hijos? ¿Es un problema de tu matrimonio? ¿Es un problema económico o de trabajo? ¿Es un problema de soledad? ¿Es alguna otra enfermedad que no he mencionado que te está aquejando? ¿Es un problema de relación con la gente, con las personas? ¿Es algo relacionado con tu ambiente laboral, en tu trabajo? Se me terminó el panel de posibilidades, pero yo resumo todas estas preguntas que te hice en una sola. ¿Qué estado de ánimo, escucha bien, qué estado de ánimo produce en vos estas cosas? Mira, a mí no me gusta jugar a las adivinanzas, pero presumo que no está muy lejos de ser intranquilidad, ansiedad, estrés, temor, preocupación. Bueno, si es así, entonces deberíamos pensar que vivir en paz es no tener problemas. Y que vivir sin ansiedad, sin temor y sin preocupaciones vendría a ser algo así como vivir en Disneylandia. Una supuesta tierra de la fantasía donde todo siempre va a estar bien. Sin embargo, y con muy poco razonamiento, vemos que la realidad es que vivimos acá y que todavía estamos con esta pandemia que, aunque, reitero, ha aflojado bastante, todavía se está cobrando, para mi gusto, demasiadas víctimas. Y todas esas situaciones nos muestran un rostro de la vida que no es precisamente el que quisiéramos ver. Entonces es allí
como creyentes que somos, que nos surge la gran pregunta. ¿Tiene algo el Señor para estas cosas que nos están pasando? Sí, la tiene. La tiene. Y es su palabra. Su palabra. Te hago una invitación. ¿Venís conmigo, me acompañás a comer de ella, de esa palabra? Escúchame, ojo, no es una merienda ligera lo que te estoy ofreciendo, Es un alimento nutritivo capaz de sostenerte en la peor de las hambrunas, Vamos a comenzar con el capítulo 26 del libro de Isaías, desde el primer verso. Dice Isaías 26:1: En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Pues sabés que la verdad es que como creyentes maduros y aplicados que supuestamente deberíamos ser, tengo que decirte que todavía somos bastante aparatos. Aparatos le llamamos acá a esos personajes mitad excéntricos y mitad pintorescos. En este caso a la hora de leer un texto bíblico, ¿no? ¿Viste esos personajes que son raros, que no sabes? Eso es un aparato. Bueno, aquí le llamamos aparato. En el mejor de los casos, nosotros, los aparatos, respetamos tanto a la Biblia, que en algunos temas ni siquiera nos atrevemos a investigar más profundamente lo que leemos por si acaso hubiéramos entendido mal o, por las dudas, el texto tenga alguna traducción equivocada. Ese es el temor de mucha gente, incluido el mío en algunos casos, Tengo que ser honesto. Entonces te dice, pero no, hermano, ¿a usted le parece que yo debería investigar nada menos que a la palabra? ¿No es una blasfemia esa? Mira, varón, mira, mujer. Para un religioso come púlpitos, a lo mejor sí, suena como a blasfemia. Pero para un hijo de Dios, que alguna vez, supongo, tiene que haber leído que su padre le ordenaba escudriñar, yo creo que no. Yo creo que cualquier investigación que hagamos alrededor de la palabra, no solo no está de más, sino que es casi demandada por nuestro Padre. Él no quiere que nos equivoquemos. Y para que una persona no se equivoque, tiene que analizar y examinar muy bien dónde pone los pies. Sobre todo cuando descubro que la palabra escudriñar significa precisamente eso que estamos pensando, investigar. ¿Sabes por qué lo digo? Porque este capítulo de Isaías, que comencé a leer, empieza diciendo en aquel día. Y luego vienen 21 versículos que seguramente todo el mundo habrá leído, analizado, estudiado y predicado. Y enseñado. Muy bien, perfecto. Felicitaciones a todos por todo eso. Pero yo pregunto, ¿a alguien se le ocurrió preguntar o preguntarse de qué día habla aquí cuando dice que será en aquel día? No es una pregunta anexa, es una señora pregunta. ¿Querés la respuesta que tiene el Espíritu Santo para esa pregunta? Ahí va. Será en el día en que habrá caído Babilonia, la gran ramera, la iglesia falsa, la imitación tergiversada y torcida de la verdadera. De ese día habla. De ese día. Y fíjate la palabra que de alguna manera salta ante nuestra vista. Salvación. Yo me pregunto y te pregunto, ¿es casual? No sé. Reflexiona. Pensalo. Vamos con el verso 2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades.
¿Sabes que cuando la Biblia habla de gente justa, no se está refiriendo a personas que manejan o que imponen justicia? Está hablando de gente obediente. La palabra justo en la Biblia es obediente. Esto es un justo bíblico, un obediente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aquí está hablando de la caída de una iglesia falsa, imitadora, pagana e impía, y que es ocupada luego, cuando vuelve a abrir sus puertas, por gente justa, que, reitero, nos está hablando de obediencia, nada menos. Y dice luego que será guardadora de verdades. Claro, a mí me surge la duda y no puedo evitar preguntar. Mi vieja profesión me enseñó a ser muy preguntón por ahí hasta el cansancio y hasta hacer cargocería. Pero cuando me surge una duda pregunto. Yo aprendí de un amigo anciano, chino de procedencia, que él decía que los chinos, como pensamientos de sabiduría, decían que si uno preguntaba algo muy sabido, pasaba 5 minutos por tonto, pero que si no lo preguntaba podía ser tonto toda su vida. Más o menos esa era la traducción en un cocoliche muy divino, muy especial que tenía este anciano para poder expresarse, pero que alcanzó para que lo entendiéramos. Si preguntamos algo muy sabido, pasamos 5 minutos por tonto. Si no lo preguntamos, podemos ser tontos toda la vida. Es buena el consejo, ¿eh? Bueno, en base a eso, me surge la duda y pregunto, ¿esto que dije significa que anteriormente había gente que guardaba mentira? Porque se entrará la gente justa guardadora de verdades. ¿Había gente entonces antes que guardaba mentiras? Es muy fuerte esto, ¿eh? Pues sabe que en otras versiones, en lugar de verdades, habla de fidelidad, lo cual también tiene que ver con la adoración de dioses extraños, que naturalmente no se tratan de tótems o de estatuas, sino de organizaciones o de estructuras humanas erigidas como divinas. Y dice el verso 3 y 4, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Pues ya sabéis que a mí me gusta buscar el significado de cada palabra cuando hay textos como este, porque te ayuda y te ayuda mucho, ¿eh? Aparte es lo que aprendí de un referente histórico y internacional e inmortal, aunque ya no esté con nosotros, que pasó por mi vida, y aprendí de él esto, que cuando buscamos el significado individual de las palabras, le aportamos, le arrimamos mucho alimento a lo que ya teníamos como alimento. Y esto fue lo que encontré. Pues sabes que guardar significa cuidar, vigilar, conservar, mantener. Está muy lejos esta palabra de ese sinónimo erróneo que a veces creemos ver, que es esconder. Cuando nosotros decimos guarda eso que no lo... Guarda el chocolate que no lo vea el nene, lo ponemos en un lugar que el nene no lo vea. No, guardar es cuidar en la Biblia. Vigilar, conservar. Guardar no es esconder, es otra cosa. Completa quiere decir total, absoluto, perfecto, con todas las partes que lo componen. O sea, guardar en completa paz. Creo que te suena ahora un poquito diferente a cuando lo leímos en primera instancia. Ahora bien, paz, mientras tanto, paz es tranquilidad, calma, sosiego de espíritu. En realidad,
yo sé que me quedo corto porque es imposible definir en un par de renglones o en un par de palabras lo que significa la paz. Sobre todo cuando hablamos de paz personal, de paz íntima, fundamentalmente de paz interna, y no de esa supuesta paz hipócrita con que las naciones del mundo a veces justifican sus más aberrantes hechos. Persevera, que dice el anterior, significa constante. Constante. Y no es una tontería esto, porque dice la misma palabra que el que persevera hasta el fin será salvo. Nada menos. Confiar, mientras tanto, es esperar con seguridad o creer que algo va a suceder. Perpetuamente, obvio, es para siempre. Y fortaleza quiere decir fuerza o capacidad para afrontar problemas. O sea que a primera vista, este texto nos estaría hablando que Dios cuidará o mantendrá en absoluta y perfecta calma a aquel que piensa en Él constantemente porque en Él ha creído. ¡Wow! Suena un poquito distinto que leerlo así medio en frío como lo leí al principio, ¿no? Bueno, eso nos pasa muchas veces. Muchas veces. Creo que el gran, ¿cómo te diría? La llave o la clave del ministerio magisterial, el ministerio del maestro, es poder encontrar la manera de hacer leer o de leer la Biblia de manera tal que la palabra de Dios rebote en tu vida y no que el logos se te meta en la mente a nivel intelectual y te interese si es interesante o te aburra si no lo es. Yo no sé si vos alcanzás a tomar dimensión cabal de lo que esto significa, pero cuando las situaciones que vivimos en nuestro día a día controlan nuestra vida, inevitablemente nos quitan el sueño y nos roban la paz. Bueno, allí es el momento de decir, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Esto no es lo que cada uno de nosotros ha aprendido de la palabra. Esto no es lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Entonces, es en ese tiempo, en ese momento, en que debemos buscar más de Él, acercarnos más a Él a través de la oración y a través de su palabra, porque estudiarla, escudriñarla y meditarla nos va a dar la fortaleza y la sabiduría para resistir la prueba. Escúchame, tener intimidad con Dios no significa ir a un templo todos los días, sentarte en un banco, orar y sentir esa sensación fresca de serenidad que las grandes construcciones a veces brindan. Intimidad con Dios es buscar el modo de conocerlo más cada día y fundamentalmente permitir que Él te conozca más a vos. Paz, aprende, no es ausencia de problemas, eso no existe. Repito, la ausencia de problemas no existe. Si alguien te lo quiere vender, no lo compres, es falso. No existe tal cosa como ausencia de problemas. Problemas hay siempre. Paz es tener la seguridad de que si le he entregado el control de mi vida a Dios, Él va a tener cuidado de mí. Nuestra paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra fe en Dios. Porque si dependiera de los imponderables que a veces la vida nos trae, no sería paz lo que lograríamos, sino control de situaciones. Y esto es 100% humano, amigo mío. El control es 100% humano, mientras que lo primero, la dependencia, es de neta esencia divina. Por eso es que Jesús nos dice, como lo expresa y lo refleja Juan en el capítulo 16 de su Evangelio, en el verso 33. Allí Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pues sabes que algunos predicadores que conocí, en su afán, ojo, lícito, y ni te cuento de lo bien intencionado que es de traer gente a la iglesia, suelen prometer desde los púlpitos una vida color de rosa para todos los que pasen al frente y se conviertan y acepten a Jesús como Salvador, todo eso que conocemos. Pero ¿sabes una cosa? Dios no nos prometió una vida sin problemas, Él sabía que tendríamos que enfrentar diversas pruebas todos los días. Por eso nos exhorta a que confiemos en Él, plenamente, porque todas esas angustias, nos dice, serán pasajeras. Cuando depositamos nuestra fe en Él, podemos tener paz aún en medio de los problemas de la vida. Ya sé que esto te suena casi como una fantasía mística, pero vos sabés que yo en persona, y estimo que decenas, centenares, o miles y miles más, no lo sé, podemos ser testigos fieles y concretos de que esto que estoy diciendo es verdad y además funciona. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra ansiedad por la fe en Dios y no desesperarnos. Debemos entregarle nuestras cargas y nuestras ansiedades a Él y descansar en que Él hará lo que es mejor para nosotros. Claro, ya te estoy viendo la cara, ahí es donde vos me decís, pero qué gracia, Néstor, para usted es fácil decir esto porque usted no está en lo que está atravesando una enfermedad o en el que se ha quedado sin trabajo y no tiene salario y no tiene cómo pagar la renta y no puede comprar lo indispensable para darle de comer a su familia, o que ahora mismo se encuentra en una enfermedad grave o al borde de un divorcio. Usted no está en eso. Usted de afuera es muy lindo, muy fácil. Sí. Es muy cierto eso, sí. Es verdad. Sin embargo, yo no nací ayer. Ni en Cristo, ni en físicamente. En Cristo nací hace unos 40 años más o menos. Físicamente nací un tiempito antes. Entonces tengo unos cuantos años vivido. Y todo eso que vos me decís, yo ya lo conozco. Y en parte de lo que vos me decís también lo viví. O sea, no me estás dando ninguna novedad. Sin embargo, yo no estoy acá para decirte si es fácil eso o no. Y tampoco para decirte que todo va a salir como vos esperás que salga. Sino para decirte que en Filipenses 4, versos 6 y 7, la palabra nos dice esto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que esas situaciones que enfrentamos y que intentan robarnos la paz, tenemos que presentarlas a Dios en oración y con fe. Y esperar, con fe y con confianza, a que Él obre en ellas. Y todo eso teniendo siempre presente que su voluntad es perfecta y que Él nunca se equivoca, aunque no sea lo que vos esperabas. Y esto, que de alguna manera a lo mejor te suena como a teología sistemática, te puedo asegurar que no lo es. Entiendo que por años los mismos cristianos le han hecho bajar el nivel de potencia a la palabra de Dios, recitándola como si fueran, antiguas letanías, y no lo que es,
que es un arma cargada de poder, que es hoy lo único que poseemos para combatir con ciertas posibilidades de victoria. Entonces no permitas que las pruebas que enfrentás en tu diario vivir apaguen tu fe, que te roben la paz y que ahoguen la palabra de Dios en tu vida, porque justamente eso es lo que quiere el enemigo. No se lo permitas. Será preciso que en medio de la prueba en la que te encontrás, declares las promesas de Dios para tu vida y simplemente creas, con absoluta ingenuidad casi infantil, pero con la firmeza de un adulto maduro, que así será. ¿No sabes que muchas veces en nuestra vida vamos a encontrarnos con caminos difíciles, con grandes tormentas, y como si fueran un vuelo intercontinental con muchas turbulencias? Siempre vamos a encontrar, y nos vamos a encontrar con problemas y con dificultades. Bueno, cuando estés en momentos así, no si llegas a estar, no, cuando estés en momentos así, siempre tenés que recordar que Dios estará sí o sí ahí para vos, esperando solamente la única responsabilidad tuya en esa situación, que es la de confiar plenamente en Él. Eso es lo que le da la llave que va a abrir todas tus expectativas. En cualquier momento que una tormenta llegue a tu vida, decí con toda la confianza puesta en el Señor: Dios tiene el control. Porque Dios quiere que aprendas a confiar en Él. El Señor tiene el control. A veces atravesamos situaciones muy difíciles que de pronto nos estremecen y que hasta nos llevan a pensar que no hay salida. Vemos todo oscuro, directamente no vemos nada. Pero la palabra de Dios nos exhorta a que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Y que aún en medio de la prueba declaremos y creamos victoria. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así está escrito en mi Biblia, Y quiero pensar que en la tuya dice exactamente lo mismo. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está las fortalezas de los siglos, que no son la suma de años o tiempos, los siglos, sino nada menos que la variedad de todos los sistemas. La roca de los siglos, dicen algunas otras versiones, ¿no? La roca es Cristo. Los siglos son los sistemas. Bueno, el círculo se empieza a cerrar. Yo me pregunto y te pregunto: ¿te encontrará dentro? Claro, ser un antisistema no es lo conveniente. ¿Sabes por qué? Porque te convierte casi automáticamente en un militante ideólogo de posiciones que tienen esa bandera, la bandera del antisistema. Y te puedo decir de arranque que con muchas de esas ideologías los creyentes no tenemos nada en común, pero nada. En realidad los creyentes no tenemos en común nada con ninguna ideología. Tenemos en común algo con Cristo, y Cristo está por fuera de las ideologías, aunque haya mucha gente cristiana que todavía no se dio cuenta de eso. Y que sin querer o no, o porque le conviene, o vaya uno a saber por qué, arriman fuego para determinadas ideologías, porque eso a lo mejor les conviene de alguna manera, pero no porque estén convencidos que es lo que Dios los mandó a hacer. Esa no es nuestra gran comisión, quédate tranquilo. Yo creo que lo correcto y adecuado para el creyente es saber conducirse dentro del sistema actual sin ser esclavo del sistema.
y mucho menos sin rendirle la adoración de tu idolatría a ese sistema. La promesa y el pacto inmutable del Señor son los muros de la iglesia de Dios. Las puertas de la ciudad estarán abiertas. Entonces, y aunque parezca una frase bien religiosa, no deja de ser genuina. Debemos exhortar a los pecadores a unirse al Señor. Con que ellos reconozcan su estado, te pidan perdón y decidan no volver a repetir sus errores, tú, Señor, los guardarás en paz, en completa paz. Paz interior, paz exterior, paz con Dios, paz de conciencia, paz en todos los tiempos, en todas las circunstancias. Eso es así y funciona. Y no porque lo diga yo, sino porque lo estoy diciendo en voz alta yo, que soy el encargado de grabar esto, pero vos que me estás escuchando, y vos, y también vos, te identificás totalmente porque a vos también te pasó. Confía en el Señor para esa paz y para esa porción, que será para siempre. Cualquiera sea el motivo, la causa o el hecho que determine que confiemos en el mundo, no dudes que cuando hacemos eso va a durar solamente un momento. Porque los que confían en Dios no solamente hallarán fuerza en Él para llevarlos a esa bendición que es para siempre, sino que la recibirán de Él. Entonces, reconozcámosle en todos nuestros caminos y confiemos en Él en todas las pruebas. Mirá lo que dice el verso 5. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Los derribados del lugar sublime son los mismos que en otras versiones dice que fueron derrocados de los altos. Es indudable que se trata de gente que habitaba en posiciones elevadas, pero como luego se va a hablar de humillación, es notorio que no se trata de alturas o de altitudes geográficas, sino posicionales. Gente con posiciones sociales, gubernamentales o religiosas, si vos querés, muy importantes. Esas son las que han sido derribadas o derrocadas, que es un término casi exclusivo para estamentos de gobierno. Ahora bien, es más que obvio que nadie que no tenga de qué sentirse orgulloso puede ser humillado. Alguien que no tiene nada, que está en la lona, como decimos aquí, parafraseando lo que es un combate de box, está en la lona, está derrotado, está knockout y no tiene nada, no puede ser humillado. ¿Qué le van a humillar si ya no tiene nada? Puede ser humillado solamente aquel que tiene algo de qué sentirse orgulloso. El que es pobre de toda pobreza, casi lindando con lo miserable, no puede ser humillado, porque más debajo de lo que está es muy difícil que alguien o algo lo lleve. Y luego dice que a ese orgullo humano, que no es ni eventual ni nuevo, lo humillaron hasta la tierra y hasta el polvo. Lo que es evidente que equivale a consignar que en conjunción con el Nuevo Testamento fue crucificada su carne. Fue crucificada su carne, un orgullo más de los tantos abatidos por la justicia divina. Y hay otros textos que hablan de estas cosas. Fíjate lo que dice en el libro de Job, capítulo 9, versículo 13. Dice, Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. O sea que cuando se desata la ira del Dios Santo, no hay vuelta atrás. No hay retorno. Y la caída de los orgullosos y de los soberbios es una consecuencia inmediata de eso. Que Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes no es un invento mío. Sigue siendo y será por siempre palabra. Mira cómo lo expresa acá. También en el libro de Job, pero en el capítulo 24 y verso 24. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen. Y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Eso es la soberbia humana. La breve exaltación permitida con su inmediata desaparición. Toma comparación con un ámbito de eternidad y decime qué significa allí, en ese ámbito, una soberbia humana por uno o varios actos humanos, algunos que otros tantos años. Nada. Total y absolutamente nada. Y hay una tercera manifestación del mismo espíritu, pero en este caso con otro nombre. También el libro de Job, pero en el capítulo 26 y verso 12. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Queda claro, ¿eh? Es el poder de Dios el que agita las aguas del mar, y su entendimiento es el que hiere las arrogancias humanas. ¿Cómo seremos de racionalistas y literalistas que no nos cuesta mucho trabajo creer que Dios puede hacer lo que se le ocurra con el mar? Pero vos sabés que no terminamos de aceptar que también lo puede hacer con los arrogantes. Dios puede hacer con el mar lo que quiera porque tiene poder. Pero con esa gente que yo conozco, que tienen dinero, que tienen monopolios, que tienen empresas, que tienen poder, que tienen... Y ahí a lo mejor, es Dios. ¿Lo ves sometido a este o aquel otro imperio? Por favor. ¿Vos creés que Dios depende de esta o aquella ideología? Ese es el infierno en todo su esplendor que influye en las mentes mucho más de lo que las mentes se dan cuenta. Mira lo que dice el Salmo 18, verso 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Vos sabés que yo con total honestidad creo que tomar esto con una óptica social o política, te digo la pura verdad, creo que sería faltarle el respeto a la palabra de Dios. Esto es eminentemente espiritual. Dice, tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Sí, cabe para lo social, podés meterlo en política, pero la palabra es espiritual. Aunque suene de otras formas, es espiritual. Un pueblo afligido es hombres y mujeres de Dios atribulados o perseguidos, mientras que ojos altivos son todos aquellos que miran como queriendo estar por encima de todo lo que miran. Aquel que desee incorporarlo a doctrinas externas o extremas, que lo haga. Pero a la hora de la verdad, no te olvides, y no se olviden, que todo lo que está bajo el sol sale y se descubre. ¿Está claro? No digas que nadie te dijo. Estás advertido, estás advertida. Y mira este que parece escrito para este tiempo. Salmo 20. Salmo 20, verso 8. Dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Escúchame, no estamos hablando de enfermedades, ¿eh? Estamos hablando de confianza o confianzas y temores. Salmo 106, verso 43. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Lo cual te da a entender que rebelarse a un consejo de Dios es considerado maldad y te trae humillación. Y finalmente el verso 6 del texto que veníamos leyendo dice, la hollará a pie,
los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. Vos sabés que la Biblia, que es como decir la palabra de Dios viva y vigente, es una verdadera inyección de confianza. Por eso puse en el título que es una temporada alta. ¿Viste la temporada alta en los lugares de turismo? Donde todo vale el triple, donde se llenan todas las posibles... Bueno, esta es una temporada alta de confianza. Porque nadie necesita ser inyectado por ningún medicamento si no tiene una patología que lo demande. Y si hoy el pueblo de Dios presenta una dolencia casi repetitiva, esa dolencia se llama falta de confianza, que tiene que ver directamente con falta de fe y que está íntimamente emparentada con la incredulidad y que por obvia consecuencia se convierte en el pecado madre que da origen a todos los demás. Porque a nosotros nos gusta mucho hablar de pecado, y cuando hablamos de pecado generalmente, mayoritariamente, globalmente y donde quiera que se trate el tema, entramos con el adulterio, con la fornicación, con el fraude, con el robo, con el homicidio, considerándolo pecados grosos, feos, malos, grandes. Pero ¿sabes una cosa? El mayor de los pecados, y como dice aquí, como te lo dije recién, el que da origen, el pecado madre, que da origen a todos los demás, es la incredulidad. Porque solamente creyendo que no te va a pasar nada, y que Dios no está allí, que por ahí un cuentito que te hicieron, pero no es verdad, es como vos podés hacer todas las barrabasadas que haces sin que se te mueva un músculo. El que peca, a sabiendas, pensando que no le va a pasar nada, peca por incredulidad. Es decir, que el pecado es la incredulidad, y después dale el nombre anexo que vos quieras, pero el pecado es la incredulidad. Y cuando la Biblia, mi querida amiga, mi querido amigo, hermana o hermano, cuando la Biblia habla de incredulidad, no se refiere al mundo, porque la Biblia no fue escrita para el mundo, fue escrita para la iglesia. ¿Te queda claro? No tengo más. Temporada alta de confianza. ¿Será posible? Sí, es posible. Sí. Todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decimos como papagayos repitiendo lo escrito. ¿Vamos a ponerlo por obra? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece a partir de ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Dios te bendiga. Nos bendiga, nos cuide, nos guarde, nos proteja y nos guíe. Y nos lleve, como tal cual lo dice la promesa, a toda verdad. A toda verdad. Por ahora, solamente conocemos algunas y en parte. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.